Un segundo tema que nos gustaría discutir con ustedes en esta sesión es el de los incentivos que se requieren para desarrollar iniciativas de gobierno abierto exitosas en el ámbito local. Este tema resulta particularmente importante en un contexto como el nuestro, ya que, como podremos apreciar a lo largo de la primera parte de esta sesión, la introducción de iniciativas de gobierno abierto supone cambios importantes en el aparato público y por lo mismo las burocracias y las autoridades tenderán a resistirse o adaptar estos cambios a lógicas que ya conocen. Igualmente, en el contexto local mexicano, la implementación de estrategias de apertura gubernamental está sustentada en una serie de mecanismos bastante blandos que no necesariamente aseguran que estas iniciativas puedan implementarse correctamente y llegar a buen puerto. Este tema lo hemos dividido en 4 secciones que estarán distribuidas en 2 cápsulas. En un primer momento me gustaría platicar con ustedes acerca de las barreras que se pueden observar tanto desde la literatura como en la práctica nacional e internacional para la implementación de estrategias exitosas de gobierno abierto y tratar de proponerlo como un problema de incentivos. A partir de ahí, lo que buscaríamos discutir es una serie de estrategias y argumentos que nos permitan movilizar una serie de incentivos específicos, tanto desde el gobierno como de la sociedad civil, que nos aseguran la implementación de las estrategias de gobierno abierto que diseñemos. Por último, y como cierre de esta sesión, me gustaría platicar con ustedes acerca de una serie de consejos o estrategias prácticas que nos puedan ayudar a movilizar incentivos y alinear los mensajes que recibamos tanto de autoridades y de sociedad civil para la implementación de proyectos de gobierno abierto. ¿Por qué resulta tan importante pensar en términos de incentivos a la hora que desarrollamos ejercicios de apertura gubernamental? En nuestra opinión, esto se debe a que el desarrollo de estrategias o de reformas de gobierno abierto en cualquier contexto supone, en última instancia, el impulso de un proceso de cambio o de reforma dentro del sector público. Como se podrán imaginar, la introducción de prácticas sistemáticas de transparencia o de participación ciudadana pueden implicar, entre otras cosas, el ajuste de estructuras y de procesos administrativos fuertemente arraigados en los aparatos públicos locales o federales. También puede implicar la adecuación de rutinas y de modelos burocráticos tradicionales de toma de decisiones. Como ustedes saben, un elemento medular de gobierno abierto es la co-creación de decisiones entre autoridades y ciudadanos y por lo tanto este cambio de modelo supone ajustes importantes a rutinas fuertemente arraigadas. Por otra parte, la introducción de prácticas de gobierno abierto puede implicar también la generación de cargas administrativas nuevas dentro del sector público. Por ejemplo, la sistematización y procesamiento de datos abiertos que deben mantenerse actualizados en portales estandarizados, el seguimiento de espacios de colaboración y participación ciudadana que antes no existían y que se vinculan a procesos sustantivos de toma de decisiones, o la implementación y el seguimiento de nuevas políticas o programas de gobierno que puedan estar alineadas o no a plataformas políticas existentes. Todos estos elementos de cambio que supone la implementación de una estrategia exitosa de gobierno abierto, naturalmente puede generar incertidumbre y resistencia al interior de las burocracias, porque supone cambios a patrones arraigados de comportamiento, a intereses que se habían logrado preservar dentro de la administración pública durante largo tiempo, o simplemente porque supone el establecimiento de nuevas cargas administrativas.
De acuerdo con la literatura relacionada con cambio en el sector público y cambio organizacional, esta incertidumbre y resistencia puede generar dos respuestas más o menos riesgosas al interior del aparato público. La primera de ellas se asocia con la simulación, esto es, retomar la bandera del proceso de reforma, en este caso la de gobierno abierto, y simular que se están tomando ciertas decisiones en ese sentido cuando el aparato público sigue funcionando de forma habitual. Una segunda respuesta posible, que es la que más se observa en la práctica internacional, es la adaptación de la reforma que se busca impulsar a patrones o modelos de actuación conocidos por autoridades y servidores públicos. Esto es, llega una reforma de gobierno abierto que busca fortalecer prácticas específicas de transparencia y participación, y los servidores públicos la adaptan a modelos de comportamiento y de actuación que ya conocen para lograr interpretarlas e implementarlas. Este proceso de adaptación ha sido ampliamente documentado por la literatura especializada desde hace varios años para el análisis de los procesos de reforma administrativa. Por ejemplo, la literatura que estudió los procesos de cambio que ocurrieron durante los años 80 y 90 del siglo pasado en el marco de un proceso de reformas gerenciales y de liberalización económica, muestra con claridad que en distintos contextos las respuestas a estos procesos de reforma fueron distintos. Por ejemplo, en los países de tradición anglosajona, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, estos procesos de reforma gerencial se centraron fundamentalmente a un tema de gestión, a garantizar trámites y servicios de calidad y en los cuales los clientes ciudadanos se sintieran satisfechos. De igual manera, estas reformas en estos países se orientaron al adelgazamiento y la racionalización de los aparatos burocráticos. En cambio, en otros contextos, como en los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia, estos procesos gerenciales no necesariamente se orientaron a adelgazar el aparato público, tal vez sí a racionalizarlo, pero manteniendo como una bandera política clave los esquemas de protección y bienestar social, educación, salud y pensiones. En específico, en estos países, las reformas gerenciales se adaptaron en contextos burocráticos muy fuertes y capaces a fortalecer y mejorar los esquemas de control y rendición de cuentas del aparato público. Por otra parte, finalmente, en los países latinoamericanos, estas reformas gerenciales y de liberalización estuvieron más bien atadas a agendas políticas de cambio democrático y de liberalización de los mercados a través de esquemas de desregulación o de establecimiento de acuerdos comerciales. En el ámbito del sector público, las reformas gerenciales no se orientaron a mejorar trámites y servicios, a racionalizar aparatos burocráticos o mejorar esquemas de control como en otros contextos, sino que se orientaron a la introducción de esquemas de transparencia, de Contraloría Social y de racionalización de procesos de planeación, programación y presupuestación. Como ustedes pueden apreciar, entonces, un mismo tipo de reforma y de iniciativa o de impulso puede ser adaptado por las administraciones públicas y ofrecer respuestas distintas dependiendo del contexto político-administrativo en el que se inserte y también a las prioridades e incentivos que se logren movilizar en dichos contextos. Este proceso de adaptación a las reformas también se ha comenzado a observar en las reformas de gobierno abierto que comienzan a implementarse en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional. Por ejemplo, en un documento reciente publicado por esta plataforma, en el cual se propone un relanzamiento de la estrategia de AGA, se identifican un par de elementos de adaptación de la agenda de gobierno abierto a nivel internacional.
El primero de ellos tiene que ver con la idea de que, a pesar del incremento en la capacidad de implementación de los compromisos de gobierno abierto generado por los países, un porcentaje muy pequeño de estos se reconoce como de alto potencial transformador. Este argumento se asocia muy claramente con la idea de que los gobiernos están impulsando compromisos de gobierno abierto, pero con un alcance muy acotado y que no se orienta necesariamente a los problemas cotidianos de las personas. Se promueve el lanzamiento de plataformas electrónicas en donde se publique información, se proponen algunos esquemas de control y rendición de cuentas, pero en última instancia no se está promoviendo un cambio de fondo a través del cual las herramientas de transparencia y participación sirvan para mejorar la vida de las personas. Un segundo elemento que nos pudiera dar indicios de esta adaptación de la agenda de reforma de gobierno abierto a las pautas administrativas tradicionales es que una amplia proporción de compromisos generados a nivel internacional se sigue orientando a temas de transparencia y de divulgación de información, en detrimento de otros pilares de gobierno abierto, particularmente la participación y la innovación cívica. Esto posiblemente pudiera estar reflejando la idea de que las administraciones públicas en muchos de los países que participan en la AGA están más acostumbrados a publicar información que a promover el involucramiento ciudadano en las actividades de gobierno. En el marco de la iniciativa Co-creación de lo local del INAI, en el que ustedes también comenzarán a participar con los secretariados técnicos locales, también comenzamos a observar este comportamiento de adaptación o de ajuste de la reforma de gobierno abierto a temas que las burocracias ya conocen. Por ejemplo, si hacemos un análisis de los compromisos de gobierno abierto a partir del pilar que buscan promover, se reconoce con mucha claridad que la mayoría de ellos se orientan a temas de transparencia y acceso a la información. Publicación de datos abiertos, generación de plataformas electrónicas en donde se divulga información específica, algunos mecanismos de contraloría social que también están arraigados dentro de la agenda administrativa en México a nivel local y esquemas de innovación tecnológica. Sin embargo, otros temas importantes de la agenda de gobierno abierto, como son los pilares de participación ciudadana y la promoción de ambientes de innovación cívica, siguen siendo temas pendientes en la agenda local de gobierno abierto en México. Este proceso de adaptación y de posible simulación, que es el escenario más riesgoso de todos en nuestro país, pudiera estar atado a 4 barreras que siempre debemos tener en mente al momento de desarrollar iniciativas de gobierno abierto en nuestro país. La primera barrera se relaciona con la falta de un mandato legal específico que exija a las autoridades el desarrollo de esquemas sistemáticos de apertura gubernamental. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de 2015 simplemente dota de facultades a los organismos garantes de la transparencia para promover y acompañar el desarrollo de acciones de gobierno abierto por parte de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades. No hay un mandato específico que dote de fuerza legal o establezca una obligación entre las autoridades para implementar acciones de gobierno abierto. En segundo lugar, una barrera importante que persiste en nuestro país es una serie de rutinas organizacionales que se han venido arraigando particularmente en la última década y que se centra en una comprensión de la transparencia y el acceso a la información como la publicación de información de oficio y no como la generación de conocimiento público. Si bien el avance de la transparencia en nuestro país en la última década y media ha sido muy importante, también la forma como fue concebida ha propiciado que se generen rutinas dentro de los aparatos públicos que hacen que los servidores públicos comprendan la transparencia como la publicación de presupuestos, de salarios, de viáticos, de salarios, etc.
Una tercera barrera que identificamos y que es una de las conclusiones clave del estudio Métrica del Gobierno Abierto que el INAI y el CIDE realizaron de forma conjunta es que de manera sistemática en nuestro país los esquemas de participación ciudadana son aún limitados, dispersos y muy poco efectivos para asegurar un vínculo y una interacción entre gobierno y ciudadanía. Y de hecho, como muchos de ustedes saben, estos mecanismos de participación que existen a nivel local pueden estar anclados a prácticas clientelares o patrimoniales muy tradicionales. En este sentido, la participación ciudadana y particularmente aquella que busca asociarse con el gobierno para co-crear prioridades, acciones y mecanismos de acción sigue siendo un tema muy incipiente. Finalmente, y relacionado con el punto anterior, se identifican en nuestro país una serie de barreras políticas que enfrentan tanto ciudadanos como organizaciones de la sociedad civil para establecer diálogos constructivos con el gobierno. Este tema, naturalmente, reviste particular importancia para el desarrollo de estrategias de gobierno abierto, ya que ante la existencia de estas barreras políticas es muy difícil que ciudadanos u organizaciones no alineados con ciertos patrones políticos preexistentes puedan impulsar iniciativas que logren prosperar. Ante este panorama de barreras, de posible adaptación de reformas y del riesgo de la simulación que siempre existe, una pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos incentivar o movilizar a autoridades, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen estrategias de gobierno abierto en lo local? Ante la falta de un mandato legal específico, a partir del cual podamos montar iniciativas de gobierno abierto, nosotros consideramos que el principal incentivo que se puede movilizar es de carácter simbólico o argumentativo. Esto es una serie de discursos, ideas o argumentos a través de los cuales podamos persuadir y convencer a autoridades, funcionarios y en algunos casos a las mismas organizaciones de la sociedad civil sobre las ventajas y las virtudes de desarrollar prácticas de apertura a nivel local. Un segundo elemento también es la identificación de campeones o de actores políticos y sociales clave que concuerden con nuestra postura y con el tipo de iniciativas que buscamos impulsar y que puedan ser aliados en la construcción de estrategias e iniciativas de mayor alcance. Naturalmente, desde la sociedad civil y desde la ciudadanía, resulta importante la movilización de recursos, de discursos y de actores que limiten la simulación por parte del gobierno, particularmente en aquellos contextos que hemos observado en donde gobierno abierto se pretende utilizar solamente como una etiqueta de moda. Gobiernos entrantes que buscan promover la apertura y la transparencia, pero en donde al final del día lo que se busca es ajustar un discurso de moda a una plataforma política eminentemente centrada en el gobierno. Por último, el tema de la adaptación también nos hace ver o nos hace reconocer que no siempre las propuestas que nosotros tengamos, por muy buenas que parezcan, no se van a implementar siempre de la manera precisa como las imaginamos. Estas propuestas van a transitar por una serie de restricciones, de valores, de barreras y de espacios que al final del día las van a tener que adaptar y ajustar. El tema importante aquí es preservar una serie de valores mínimos que nos permitan asegurar que esa iniciativa de gobierno abierto que logra prosperar sigue manteniendo los principios básicos de transparencia y participación que se buscan promover.